Como dijo nuestro autor peruano César Vallejo, saber más es ser más libre, que nos quiso transmitir un mensaje de que saber más abre siempre nuestros pensamientos, nuestras ideas, y al no creer en lo que nos dicen, sino en lo que consideramos que es real. Es por eso también que a través de sus cuentos, de sus obras, de sus poemas, de sus frases, siempre nos transmiten un mensaje muy importante. Es por eso que el día de hoy cuento con la presencia de mi público. Muy buenas noches. Cuéntenme, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar del cuento infantil Paco Yunque? Sí, Sí, Muy bien. Bueno, déjame comentarles que este cuento nos transmite un mensaje social y realista y sobre todo nos habla de la injusticia que muchas veces existe en la actualidad y también en su época. También preguntarles si alguna vez ustedes vieron alguna violencia o abuso, ya sea física o psicológica. no en mis tiempos. bueno, no violencia, sino más el bullicio que hay, como dice un poco dices, es más se valora en una clase, el bullicio que hay en la clase, la chacota, ¿no? Que hay entre alumnos, entre compañeros, ¿no? Muy bien. Y bueno, preguntarles también si ustedes vieron a algunos de sus compañeros que plagiaron, ¿no? Y le usaron al profesor o ustedes inclusive plagiaron algún examen y pusieron su nombre. No, pero nunca acusé. Siempre eran chacotas, ¿no? Comprendo. Muy bien, pues a través de este cuento infantil hablarán de muchas cosas. Y bueno, justamente el día de hoy les presentaré un relato, que es de Panco Yunque. Espero que lo disfruten y sobre todo presten mucha atención al mensaje que les quieren dar. Paco Yunque de César Vallejo. Era el primer día de clases y ese día Paco fue con su madre a la escuela muy temprano. Paco era un niño que vivía en el campo y había venido a la ciudad a vivir con su madre, a la casa donde ella trabajaba, que era la casa del alcalde de la ciudad. La madre lo deja y se retira. Asustado, mirando un ambiente nuevo, un colegio tan grande, con tantos niños, corriendo, jugando y gritando, Paco Yunque no sabía cómo actuar. Caminó lentamente, miró asustado. Era su primer día de escuela. Los niños al verlo se le acercaron para jugar, pero Paco no entendía cómo actuar. Lo único que él tenía en su cabeza era regresar a su casa. No sabía qué hacía ahí. Cuando sonó la campana para ir al aula, se le acercaron dos hermanitos, los hermanos Zúñiga, y lo jalaron para llevarlo. Paco al comienzo se resistió, pero luego aceptó de que tenía que seguirlos. Ya en la puerta del aula, se quedó parado, no sabía qué hacer, y se le acerca el profesor y le pregunta su nombre. Paco, muy asustado y con voz muy baja, le dice que se llamaba Paco Yunque. El profesor lo acomoda al lado de un niño que se llamaba Paco Fariñas, y Paco Fariñas comienza a conversar con él. Le comienza a hacer preguntas de dónde vivía, con quién vivía, qué hacía. Paco solamente quería regresar a su casa para estar con su mamá. Quería saber a qué hora terminaba la clase. Aparece el niño Humberto Grieves. Humberto Grieves era el hijo de los dueños donde trabajaba la mamá de Paco. Era un niño que le pegaba a Paco, abusaba de Paco siempre que podía, y Paco le tenía mucho miedo. Al verlo, Humberto lo jala a Paco para su sitio, pero Paco Fariñas no se lo permite y comienza una discusión entre ellos. Interviene el profesor y Humberto le dice de que Paco tenía que estar con él porque era su empleado y para eso había llegado a la ciudad. El profesor no le hace caso a Humberto y lo regresa a su sitio. Esto hace que Humberto se moleste y en señal de reclamo le enseña los puños a Paco Yunque y a Paco Fariñas como una amenaza. Después de hablar sobre los peces, el profesor tomó la tiza y empezó a escribir, dando la espalda a los niños. Humberto Grieve, aprovechando de que no veía el profesor, jaló los pelos a Paco Yunque, volviendo de carreras a su carpeta. Unos momentos después le preguntó a Paco Yunque, ¿qué pasa con el pez si se saca del agua?
Yunque medio llorando todavía por el jalón de los pelos que dio el Humberto Grieve, repitió lo que dijo el profesor en sus momentos antes en la explicación. Los peces mueren fuera del agua porque le falta aire. Ante eso el profesor asintió con la cabeza y siguió escribiendo en la pizarra. Mientras el profesor escribía, Humberto Grieve llenaba de dibujos en su cuaderno. Paco Yunque pensaba en su mamá. Después se acordó de la patrona y del niño Humberto. Paco Yunque se hacía muchas preguntas sobre el profesor, quién era, por qué era tan serio. Momento después, bien dijo el profesor, todos a copiar en su cuaderno, y todos se pusieron a copiar, y el salón se subió en el silencio. Llegada la hora del recreo, todos los niños salieron corriendo al patio. Paco Yunque copió su ejercicio muy bien, y salió con su libro, su cuaderno y su lápiz. Ya en el patio, Humberto Grieve empujó y empezó a saltar sobre Paco Yunque, muchas veces como dando patadas, y de repente se oyó el llanto de Paco. Ahí es donde interviene Paco Fariña y se arma una pelea de todos los niños. Después del recreo, todos ya en el salón de clase, el profesor empezó a recoger conforme a la lista del trabajo que había dejado. Llega el momento de entrega a Paco Yunque y no encuentra su trabajo, ya que Humberto Grieve había sustraído y lo había entregado al profesor como suyo. Yunque no sabía cómo explicar la desaparición de su ejercicio. ¿La ha perdido usted?, le preguntó el profesor. ¿O no la ha hecho usted? Paco Yunque no sabía qué decir, solo se quedó en silencio, avergonzado, bajó la frente. Bueno, dijo el profesor, y anotó en unos libros la falta de Paco Yunque. Después siguieron los demás entregando su ejercicio. Cuando el profesor acababa de revisar todos los ejercicios, entró de repente al salón el director del colegio. El profesor y los alumnos se pusieron de pie. El director miró a los alumnos y dijo, siéntense. Y le preguntó al maestro, ¿ya sabe usted quién es el mejor alumno del año? Ante ello, el maestro dijo, sí señor, la nota más alta ha obtenido Humberto Grieve. El director pide que salga adelante. Lo felicita a Humberto Grieve y pide a los demás alumnos que sean como Grieve, serios, formales y buenos. Después el director se despide del profesor y de los alumnos con una venia. Mientras esto sucedía, Paco Yunque, con la cabeza agachada, solo atinaba a llorar por la injusticia cometida, al mismo tiempo que su amigo Paco Fariña le consolaba. Le decía, déjalo, ya no llores, yo te regalo mi tablero, pero Paco Yunque seguía llorando agachado. Queridos oyentes, a lo largo de esta exposición hemos navegado en las profundas lecciones que nos brinda la obra literaria Paco Yunque de César Vallejo. Hemos viajado junto a Paco, hemos sentido su angustia, la pena, la desesperación que sentía por momentos, pero también hemos sido testigos de que la bondad y la esperanza emergen en esos momentos profundos de oscuridad. Que esta obra literaria no solo quede como un ejercicio intelectual, nos incita, nos compromete a ser mejor personas en nuestras vidas cotidianas, a poder defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, a enseñar a no discriminar a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros tiene ese poder de crear un cambio en nuestros alrededores con nuestras acciones. Sembremos semillas de empatía y de justicia en nuestros amigos, en el mundo. Así que los invito a llevarse conmigo el mensaje de Paco Yunque. Que esta obra no solo sea un relato que hemos estudiado, sino una inspiración constante para actuar con integridad y compasión en nuestro mundo. Recordemos que al unir nuestras voces podemos crear un cambio significativo. Gracias. Gracias por ser parte de esta exposición y por compartir este momento de reflexión. Juntos podemos construir un futuro justo y humano. Entonces les pregunto, ¿se suman a nosotros a ser personas de cambio? ¿Nos comprometemos a tratar a todos por igual, sembrando semillas de empatía y de justicia en nuestro alrededor? Recuerden que cada gesto, sin importar cuán pequeño parezca, puede marcar la diferencia. Gracias.